Hola, buen día a todos. Nuevamente desde el Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional queremos darles la más cordial bienvenida al público, pero también a los expertos que se encuentran hoy con nosotros. Hoy con nosotros tenemos a Lino García de México, a Hugo Araiza de México y a Rafael Ortega de México. Y nuestro tema el día de hoy es el futuro del DEO. Entonces, bueno, ustedes saben que este año ha representado un parteaguas en la vida de todos nosotros. Nunca las empresas van a volver a hacer las cosas de la misma manera como las hacíamos antes. Yo creo que se están replanteando muchos protocolos de trabajo y muchas formas de hacer las cosas, lo cual representa una gran oportunidad para el desarrollo organizacional, ¿sí? Entonces, sobre esto va nuestra mesa y me gustaría hacer la primera pregunta y creo que tenemos mucho que aportar en ese sentido y me gustaría preguntarte, Lino, ¿qué características tiene este nuevo entorno que estamos viviendo durante el 2020 en relación con las grandes transformaciones que ha tenido? Hola, muchas gracias por la invitación, Ana Elena. Hola, ¿qué tal? Bueno, en realidad es una situación bastante compleja, bastante fuerte la que estamos viviendo. Nos vamos al concepto de VUCA, que todos conocemos perfectamente bien y que aplica en estos momentos con mayor fuerza, con mayor intensidad. Algo que sorprende, que a mí en lo personal me sorprende mucho es, si bien es cierto que estábamos ante una situación imprevista, pero qué tan preparados estábamos para poder responder a esa situación imprevista de momento inmediato, de momento presente. Desde luego que hemos respondido dentro de lo que ha sido posible, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Y desde luego que esta situación de hoy, no nada más esta pandemia, sino todo lo que va a originar, las cosas, como bien las mencionas, ya no van a ser iguales. Y esta situación de incertidumbre, de complejidad, ¿sí? Yo diría que incluso un caos hasta cierto punto sano, correcto, adecuado, me parece que vendrían siendo como las nubes y el panorama ante el cual debemos estar muy preparados de esto, ¿no? Claro, y que es algo que se ha vuelto la constante, ¿no? Claro. ¿Tú qué opinas, Hugo? Gracias, Ana. Bajo la perspectiva de una empresa, o lo que me está tocando vivir, es de que ahora forzado de manera natural, aquel viejo principio de que lo más importante es la gente tiene que ser consistente con la realidad. Yo lo que te puedo decir es que en nuestro caso, muy enfocado a cuidar a nuestra gente. En nuestro caso tenemos un sistema híbrido de operación. Parte estamos en home office, parte estamos en plantas. Y eso nos ha llevado a que la empresa ha tenido que desarrollar, pues yo diría, habilidades y conocimientos únicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita el tema, como te decía hace rato, nuestra principal preocupación de que nuestros centros de trabajo tengan ese cerco sanitario está enfocado primero a ser consistentes. La primera prioridad que tenemos a nivel global es el cuidado de las personas. Y había sido muy en el contexto de la seguridad industrial. Pero ahorita con esto no solo es el cuidado de las personas, es el cuidado de las familias. Hemos atacado mucho eso. Y yo te diría que ahorita nosotros estamos muy enfocados primero tenemos información global, tenemos equipos de rápida respuesta por cada país, soy parte del equipo de rápida respuesta en México. Tenemos información directa de nuestras operaciones globales, sin que tenga que pasar por ningún gobierno, y eso nos ha dado una ventaja. Hoy, como también te decía hace rato, para nosotros creemos, y lo hemos visto tangiblemente en ventas y en operación, que una ventaja competitiva es que tengas a tu personal libre de contagio. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Evidentemente estoy hablando de una empresa que sigue, que está viva. Por supuesto, en el camino han quedado muchos, ¿no? Eso también es relevante decirlo. Pero yo te diría que esa es la principal prioridad, el cuidado de las personas. Y las personas son colaboradores, proveedores y sobre todo nuestros clientes, ¿no? Con quienes se ha desplegado toda un paraguas de muchísimas acciones. En las instalaciones también tenemos una amplia diversidad de operaciones de toda índole. Y por ejemplo, yo te diría que tenemos ya desplegados, inclusive lo hemos compartido por diferentes vías, cámaras, UNICEF, etcétera, 52 protocolos para atender debidamente las medidas preventivas de cara al COVID.
Y pues puede ser un protocolo desde cómo sanitizar un barco. Tenemos una flota en los 3 litorales de México, Caribe, Atlántico y Pacífico. Cómo desinfectar vehículos, sean tractos, sean trailers, sean revolvedores. Como evidentemente oficinas, plantas, en fin, son 52 protocolos que hemos tenido que desarrollar. Por supuesto, estamos muy asesorados, muy bien asesorados, yo te diría, científicamente. Estamos dando atención directa a casos y seguimiento a casos, ¿sí? Ahorita tenemos una oferta muy amplia de salud para nuestros colaboradores, también ha sido para clientes y también para proveedores y los principales contratistas. Ese es el contexto que yo te podría decir desde la empresa. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué nos podrías decir, Rafa, a este respecto? ¿Qué características tiene este entorno y qué es lo que nos está trayendo esta transformación? Gracias. Pues retomando lo que nos dicen Lino y Hugo, creo que hay características peculiares a tomar en cuenta. La situación está rompiendo cadenas de proveeduría, cadenas de distribución. Entonces, es un riesgo alto aquellas organizaciones que se quedan en el DEO solamente interno, cuando hay que llevarlo más allá de los límites de la propia organización. Y ahorita bien lo señala Hugo, las ventajas competitivas de las organizaciones hoy, increíble parece, pero no solamente tiene que ver con la salud de los empleados. Si la salud de mis proveedores anda mal, pues ¿qué crees? No me llegan provisiones. Si la salud de la gente que me distribuye anda mal, pues tampoco. Esto nos lleva a una nueva cultura de compromisos más consolidados, llevados más allá del discurso, materializados quizá en métricas y que después se pueden observar en los resultados de lugar en el mercado. Y me parece muy importante como una área de oportunidad para ahora que notamos una sociedad en constante movimiento. Incluso lo podemos ver en las cadenas de administración pública, me refiero a todas las normatividades que funcionaban con una realidad. De pronto, ¿qué crees? No hay norma para aplicar a eso. Entonces, ahí hay otra alternativa que habría que observar. Y los gobiernos, pues notamos que algunos, pues seguimos en pandemia y cuando abres las oficinas, pues vamos a esperar que digan, cuando tanto el sector privado como el sector social requiere agilidad en ajustar ciertas normatividades a ello. Por un lado la parte, digamos, normativa, y por otra parte el tema de fortalecimiento de la estructura emocional de los grupos humanos. Me encanta oír que más allá de las personas están yendo a las familias, porque hay temores en el consciente y en el inconsciente de las personas, y yo creo que cuando hay una organización que a las gentes les da tranquilidad, tú dale lo que tienes que darle, que nosotros nos encargamos de lo tuyo, la gente se siente abrigada como parte de, identificada más allá de discursos, y esa es una alternativa hoy para las grandes empresas, pero hay grandes empresas que se han olvidado de ello y que hoy tienen muchos riesgos en esa parte. Y bueno, para la pequeña empresa, pues hay áreas de oportunidad interesantes, aunque el entorno es un entorno que es difícil, pero así son las áreas de oportunidad. Claro, y precisamente hasta aquí podemos ver pues cuál ha sido el común denominador de la práctica del DEO, porque nadie esperaba lo que iba a ocurrir, ¿sí? Ha habido muchos cambios este año, yo creo que el de la pandemia es el más importante, pero realmente los cambios son exponenciales, cada vez son más acelerados. ¿Y cuál ha sido el común denominador en la práctica del DEO? ¿Qué es lo que tú has observado, Lino? A mí un comentario que hace Rafa que me parece muy interesante y tal vez lo ligo con, no sé si por ahí lo preguntarás después, ¿habrá necesidad de abrirnos, ¿sí?, a llevar el DO más allá de la organización misma, ¿sí?, más allá de los límites? Me gustó mucho el comentario que hacía él, es decir, pareciera que nos habíamos quedado en una especie, al menos la experiencia personal, un DO muy intra-organizacional. Y hoy por hoy este ambiente VUCA del que mencionaba hace que tengamos que abrirnos
a un desarrollo organizacional muchísimo más amplio, muchísimo más preciso, muchísimo más específico, desde luego, y yo diría que tal vez con una serie de prácticas más orientadas a un plazo muy, muy corto. Hoy los plazos del corto, mediano y largo son completamente diferentes, porque si bien es cierto que el DO como un ejercicio de un cambio planeado, hoy tenemos la necesidad de empezar a trabajar con el tiempo de una manera mucho más breve, dadas estas condiciones de un entorno cada vez más complicado, más difícil. Claro. La inmediatez se ha vuelto la constante, ¿verdad? Totalmente. Muy bien. ¿Tú qué opinas, Hugo? Coincido plenamente con lo que dice Lino. Efectivamente, los conceptos de mediano, corto, largo plazo pues se han acotado. Pero yo quisiera acotar las intervenciones de DO a lo siguiente. Participo en un comité donde están 55 empresas chicas, medianas y varias grandes. Y aquí quiero resaltar lo que más mencionamos recientemente en nuestra última sesión de la semana pasada. Ejecución, cuidado de las personas, resiliencia, que me quiero referir a ella más adelante, salud, contagio, aprendizaje, que tiene mucho que ver con las intervenciones, resultados, sobrevivencia, incertidumbre, plenamente con el concepto VUCA que nos ha referido Lino. Y en ese sentido yo quiero acotar algo, si me permites, Ana, que hoy día tenemos que considerar que todas estas intervenciones tienen que pasar necesariamente por la tecnología. Claro, totalmente. Es una nueva era. ¿Tú qué opinas, Rafa? ¿Qué podrías decirnos? ¿Qué has observado tú? Pues hay mucho que comentar de lo que dice Lino y Hugo. Yo me quisiera enfocar al tema del aprendizaje. Ajá. O sea, creo que tradicionalmente se utilizaban las herramientas presenciales y últimamente se ha vuelto en los últimos 20 años tradicional de pronto el e-learning. Creo que este ambiente nos lleva a reconocer que, si bien es cierto tenemos muchas tecnologías, es fundamental establecer los criterios con el uso de la tecnología, porque la tecnología pues es eso, para empezar, la tecnología no es ni moral ni inmoral, es como la programes. Entonces hay un altísimo riesgo en deshumanizar con el discurso de humanización. Entonces hay un alto riesgo de objetizar a las personas, haciéndolas subordinadas a máquinas y a equipos, y creo que ahí hay una altísima oportunidad en DO, en las partes de la ética, de la humanización, porque bien es cierto, o sea, las innumerables alternativas que tiene hoy la gran empresa y la mediana empresa de tecnología son muchísimas y cada vez exponencialmente están creciendo. Pero lo que yo no veo son discusiones en la empresa del concepto de ser humano que queremos. Más allá de ser humano útil, ser humano a la mano, ser humano para mí, ¿qué calidad de vida se espera para las personas? Eso es lo diferente de ahora y que el DO deberá aportar como un instrumento para la tecnología. Y sí, es así. Realmente dicen que en 6 meses hemos avanzado tecnológicamente lo que avanzaríamos o hubiéramos avanzado en 3 años. Entonces, ha sido así, y esta parte del vínculo pues es importante, ¿no? Cómo mantenemos el vínculo de los líderes, incluso con la gente que está trabajando en su casa, ¿no? Y me gustaría hacerles otra pregunta. ¿Cómo podemos describir los principales cambios internos que han ocurrido en las organizaciones? ¿Qué es lo más notorio, lo que más han sufrido, lo que más ha constituido una oportunidad para ellas? ¿O que está constituyendo una oportunidad? Una de las cosas que llama mucho la atención y que de alguna manera, en términos de cercanía dentro de la virtualidad, me ha tocado vivir es, y coincido totalmente con lo que dice Rafa, ¿no? Ese ser humano, hoy, para el DO, con esta óptica más actuante y más actual, tiene que ser el ser humano en toda la expresión. Y de las cosas que me llama mucho la atención es que aquello que no pudiste construir siendo un equipo presencial, te va a costar mucho trabajo construirlo en un equipo virtual. Me ha tocado mucho participar en liderazgo desde la virtualidad. Entonces, viene una especie como de queja de parte de unos y de otros, de los jefes y de los líderes, en el sentido de
oye, ya no sé cómo hacerle con mi equipo no tiene un sentido de compromiso, mi equipo no lo puedo controlar, etcétera, etcétera. Y también queja de allá para acá, ¿no? Mi comentario ha sido aquello que no pudiste en un momento dado trabajar desde la parte presencial, generando mucho de lo que nosotros como deoístas trabajamos en términos de valores, de confianza, de ética, de cercanía. Hoy por hoy hay la necesidad de un liderazgo más horizontal, más colaborativo, menos protagónico, etcétera. Te va a costar mucho más trabajo construirlo en la virtualidad. Así que esta es una excelente oportunidad para los deoístas en términos de una actualidad y una actualización nuestra, ¿sí? Como supuestos expertos en la materia, en términos de cómo reorientar hoy por hoy los esfuerzos para poder encontrar un desarrollo organizacional mucho más fresco, mucho más actual, mucho más preciso. Y vuelvo otra vez a la cuestión del tiempo. Las empresas hoy por hoy no van a estar esperando, y las organizaciones en general, respuestas a muy largo tiempo, ¿no? Claro. ¿Y tú qué has observado, Rafa, a este respecto? Pues mira, lo que me ha llegado a mí, yo creo que va en dos sentidos. Por una parte, desde las pequeñas empresas, pues desde el uso básico de la tecnología, porque es una realidad, o sea, nunca se esperaron esto, y sorpresa. Y si bien es cierto que empresas grandes como Cemex tienen altísima cultura en ese sentido, pues un porcentaje muy elevado de la pequeña empresa no tiene cultura de manejarse así. Entonces, pero no creo que sea chamba de los deoístas. Yo más bien creo que el tema de los deoístas está en algo que antes se hablaba de la sociedad líquida y la gestión líquida. Y yo vengo cayendo en cuenta que de pronto estamos en una sociedad como gaseosa. O sea, ya es tanto el movimiento, ya es tanto la incertidumbre, la ambigüedad, que no sabes ni para dónde fluye, o sea, qué es lo líquido. Simplemente de pronto ves caos y de pronto ves resultados, pero algo está sucediendo. ¿Por qué de pronto las oficinas están vacías, pero su rendimiento, su rentabilidad es elevadísima? Y hay otras empresas que están súper activas y nada más las ves en picada. O sea, las variables del contexto son ambiguas. Y creo que ahí, si antes estábamos preocupados por gestionar el cambio, hoy habrá que preocuparnos por gestionar lo que se debe mantener. Creo que ahí es bien interesante hacer análisis de reestructurar la visión de la empresa. Es importante, el escenario donde creció la empresa se modificó, sus clientes se modificaron. Cuando se generan productos, los tiempos de generación de productos, los tiempos de permanencia se han modificado. Los temas de capacitación, o sea, antes había programas, ahora ¿qué crees? El programa ya se vuelve líquido, gaseoso, ¿de dónde vamos a aprender esto? Lo cual implica personas que estén muy sólidas en algo. Y el algo es en su ser. Y eso es lo que hay que identificar, porque el hacer, pues, se identifica, eres bueno en esto y en aquello. Pero a veces eres tan débil en tu ser, tan frágil, que te dicen mi vida y ya quieres casa aparte. O brinca la liebre por allá. Sí, terroncito de azúcar, te me desmoronas. Entonces, porque el ser está muy frágil. Entonces ves a personas que son expertos en su tema, pero tocas parte de su ser y es lo que hoy va a sostener a las empresas. Desde los grandes líderes, o sea, los líderes ven un montón de información que pasa por su oficina, personas de todos tipos, y lo que deben rescatar ellos hoy es lo esencial. El cambio ya es la constante. Ahora los grandes líderes tienen que detectar qué es lo que debo mantener para sostener todo este cambio alrededor de esto. Si pudiera... Porque para mí la empresa siempre será consistente para sí misma. Pero justo lo que ahorita a nosotros nos ha sacado, y además muy bien, a nosotros nos está yendo más
mejor en la era COVID que en la pre-COVID, dada la situación de México, etcétera. Nos está yendo extraordinariamente bien. Y lo que nos sacó adelante, sin duda alguna, ha sido el apego a valores, ser consistente, y el liderazgo del hombre a la cabeza en Cemex México, junto con su equipo inmediato de colaboradores. Eso lo tenemos clarísimo todos. Ha sido el liderazgo y la cercanía, ¿no? Una persona que está cercana, que está con los trabajadores, que ha ido con los sindicatos vía Zoom, que ha sido instructor para familias en domingo, en fin de semana, dando su tiempo y que ha puesto el ejemplo. Y nos está haciendo tal cual lo dice Rafa, ¿no? Y eso le da mucha certeza y mucha claridad de rumbo a las personas en este entorno buca, ¿no? Y vamos adelante, ¿no? Claro, muy bien. Fíjense qué paradójico es que frente a este momento pues tan controvertido de cambios, pues estamos concluyendo, porque prácticamente de alguna manera todos lo hemos dicho, que a pesar de los avances tecnológicos que nos facilitan las cosas, pues que hay que volver a lo esencial. Y lo esencial es el ser humano y el autoconocimiento y las habilidades humanas que nos van a ayudar pues a hacer frente a todo esto, como la resiliencia, como el liderazgo, como el autoconocimiento, que es muy importante para poder ayudar a los demás. Si yo no desarrollo competencias como la inteligencia emocional, ¿cómo voy a poder ser empático con lo que están enfrentando pues los equipos y las personas, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante pensar en el perfil del nuevo deoísta, y uno pensaría que es altamente tecnológico, y a veces sí, altamente tecnológico y altamente humano, ¿no? Yo creo que es parte del perfil que se va a requerir. Bueno, y con esto estamos llegando prácticamente al final de la mesa. Yo agradezco mucho al público que nos ha acompañado este día en el Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional, y a nuestros expertos que han compartido aquí, y además cada quien desde su ámbito, pues puntos de vista muy ricos, pues que nos hablan precisamente del futuro del DEO frente a todo lo que estamos viviendo. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias. Gracias. Muchas gracias.